Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar acerca de una sustancia que se llama alfa-ciclodextrina. Muy bien, antes de hablar de esta planta, de esta sustancia más bien, no es una planta, quiero decirles o recordarles que la nutrición influye en todos los aspectos de nuestra vida. Puede hacer, por ejemplo, que uno sea más inteligente, o puede hacer que uno mejore su masa muscular y otras cosas más. Inclusive a nivel de los telómeros está demostrado en un estudio que se hizo, que fue publicado en la revista americana de nutrición clínica, que las personas que toman regularmente multivitaminas tienen 5.1% más largos los telómeros que aquellas personas que no toman vitaminas. ¿Qué son los telómeros? Bueno, son las últimas partes de los cromosomas, y cuando una célula se va reproduciendo, se va haciendo cada vez más corto hasta que ya la célula no se puede reproducir. Ese número de veces que se puede reproducir la célula se conoce con el número de Hayflick y se considera que son más o menos de 40 a 45 veces las que se puede reproducir una célula. Pues bien, entonces otro factor que se ha visto que influye en la longitud de los telómeros es el consumo de los ácidos grasos esenciales omega 3. También ahí se demostró en un estudio longitudinal que los niveles de ácidos grasos desaceleran el desgaste de los telómeros más de 5 años. Así que ustedes ven el beneficio. Hay otras sustancias que también tienen este efecto, como los carotenoides y otras sustancias. Muy bien, pues vamos a hablar acerca entonces de la alfa-ciclodextrina. Y antes de hablar de ella, déjenme decirles o recordarles que el exceso de grasa visceral que hace promueve la inflamación sistémica, es decir, la inflamación en todo nuestro cuerpo, y eso hace que podamos sufrir de otras enfermedades y que nos acelere el envejecimiento. Recuerden que en los factores que hablamos que tienen que ver con las enfermedades crónicas estaba incluida la inflamación. Entonces, la grasa visceral hace que se produzca esta inflamación sistémica. Muy bien, otra parte importante, la ingestión de los azúcares simples y de ciertas grasas, especialmente las grasas trans, contribuyen también a la inflamación y a un fenómeno que ya vimos en otros videos que se llama la glicosilación no enzimática, y es un factor que también está presente en las enfermedades crónicas. Entonces, la ingesta de estos azúcares lógicamente va a hacer que contribuya a que nos enfermemos. El problema está en que la mayoría de la gente consume demasiadas azúcares simples, almidones y grasas dañinas, es decir, las grasas trans. ¿Qué va a pasar? Se empieza a guardar esa grasa en el abdomen, y aunque la gente haga mucho ejercicio, no se le va a bajar ese abdomen. Entonces hay personas que recurren a unos fármacos que se llaman fármacos bloqueadores, es decir, son fármacos que inhiben o que impiden la absorción de las grasas, pero no en forma selectiva, es decir, impiden la absorción tanto de las grasas buenas, como los omega 3, como de las grasas dañinas, como son las grasas trans. Así que por eso estos fármacos tienen efectos colaterales, como son diarrea, náuseas, inclusive pueden producir deficiencias nutricionales, especialmente de las vitaminas liposolubles. Bueno, pues bien, ¿qué es la alfa-ciclodextrina? Es una fibra natural que tiene la gran efecto de absorber y eliminar las grasas dañinas, o sea, las grasas trans, pero sí permite que se absorban las grasas buenas, es decir, los ácidos grasos omega 3. Así que esto es muy importante, porque imagínense, nomás vamos a absorber la grasa que necesitamos, que nos conviene, al grado que una molécula enlaza hasta 9 veces más grasa del tracto alimenticio que cualquier otra fibra que conozcamos. Ya ven que hay muchas fibras que se utilizan en el mercado. Si una persona toma alfa-ciclodextrina en las 3 comidas del día, va a ahorrarse más o menos 500 calorías, o sea, 56 gramos de grasa, que equivaldrían más o menos a 500 calorías. Muy bien. Ahora, también la mayoría de la gente consume estas grasas trans, y a veces las consume en forma inconsciente. ¿Por qué? Porque no leen las etiquetas, y muchas veces ahí está escondida esta grasa
Así que yo les recomiendo siempre leer la etiqueta, que sepan cuánto viene de grasa trans, de grasa saturada, de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si uno disminuye el consumo de las grasas trans que se absorben al torrente sanguíneo, ¿qué va a pasar? Pues va a producir beneficios a nivel de nuestra salud, especialmente a nivel cardiovascular. Una de las cosas que nos va a ayudar a prevenir la alfa-ciclodextrina va a ser el riesgo del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome que se caracteriza porque la gente sufre de resistencia a la insulina, tiene obesidad, tiene altos niveles de triglicéridos, a veces de grasas malas también, o sea, colesterol. Y bueno, pues la alfa-ciclodextrina disminuye a un tipo de colesterol que se llama apolipoproteína B, y esa apolipoproteína B contribuye no solamente al síndrome metabólico, sino también influye o nos puede llevar a la ateroesclerosis, así que es otro beneficio. Y en cambio, les decía yo, los fármacos que son bloqueadores para que no absorba uno las grasas, sobre todo uno que se llama Orlistat, puede tener efectos colaterales. Muy bien. Entonces, cuando consumimos esta alfa-ciclodextrina y no absorbemos esas grasas dañinas, vamos a tener un beneficio a nivel cardiovascular y también a nivel metabólico. La verdad es que esta fibra se ha estudiado desde hace más de 30 años, aunque al principio el estudio se hizo en animales. Por ejemplo, en uno se vio que aumentaba el incremento de la excreción de las grasas saturadas hasta 7 veces más, y en cambio no se eliminaron esas grasas buenas que ya dijimos, el omega 3. También se hicieron comparaciones entre un grupo de animalitos a los que se les dio la alfa-ciclodextrina y a otros que no se le dio, y se vio que hubo una reducción del 25% en las grasas trans y una reducción del 10% en las grasas saturadas. Así que, como ustedes pueden ver, mejora muchísimo el perfil lipídico, no solamente en los animales, sino también en la gente. En otro estudio que se hizo, se logró disminuir hasta el 30% los triglicéridos y el 9% del colesterol, es decir, que no se absorbió esta grasa. Otro efecto muy importante y benéfico de la alfa-ciclodextrina es que mejora la sensibilidad a la insulina. Y ya dijimos, en el síndrome metabólico es uno de los síntomas, o los signos más bien, que hay una resistencia a la insulina, es decir, cuando el páncreas libera la insulina, las células no responden a la insulina, entonces es como si no se hubiera liberado esa insulina y el azúcar se queda circulando en la sangre produciendo lo que ya dijimos, la glicosilación enzimática. Otra cosa importante es que influye en una hormona que se llama leptina, hace que se normalice los niveles de leptina en nuestro cuerpo, y esta leptina se le conoce con el nombre de la hormona de la saciedad, es decir, al consumir la alfa-ciclodextrina me voy a sentir lleno, me voy a sentir satisfecho, otra ventaja muy importante. Y bueno, se han hecho muchos estudios también ya en seres humanos, no solamente en animales, sobre todo en personas diabéticas y en personas obesas, y en un estudio comparativo se les dio al principio igual a las dos personas, es decir, a un grupo se les dio la alfa-ciclodextrina y al otro no, y pues no se vio ningún cambio lógicamente, y cuando se les dio a un solo grupo y se compara con el otro grupo que no recibió la alfa-ciclodextrina, se vio cómo bajaron de peso aquellas personas que recibieron este tipo de fibra. Además de eso, bajaron sus niveles de colesterol hasta el 8.2%. Y también les aumentó los niveles de adiponectina, que es una hormona que protege contra la aterosclerosis. Como ustedes pueden ver, pues ayuda muchísimo, A nivel de los triglicéridos, se ha visto que disminuyen los niveles de triglicéridos hasta un 69%, así que bueno, eso es muy importante. En fin, la ciclodextrina es una fibra benéfica para la salud, se las recomiendo, verán que les puede ayudar mucho.